un ratito. Bueno, una agenda muy cargada toda esta semana, ¿no? De mucha política, pero también hablamos de cultura, como siempre lo hacemos. Ponemos música, en fin, la música como un contenido, no un pasatiempo. Así que, bueno, está José Pollo Canevaro, que es gestor cultural, director de una obra que se va a presentar ahora en Resistencia, y es hermano de Susana Canevaro. Exacto. Así que hoy, esta semana no estuvo con nosotros, pero mandó acá un Canevaro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien usted? Bueno, bien. Contame, ¿hace cuánto te fuiste de Corrientes? Cuando fui de acá, en el 86, Uh-huh. en 1980. ¿Y qué fuiste a hacer a Buenos Aires? Fui a estudiar ingeniería electrónica. Uh-huh. Me recibí ahí y después me puse a laburar de eso y bueno, gracias a eso, digamos, pude hacer todo lo demás, digamos, en el tiempo, después el tiempo que me quedaba, me dedicaba al teatro. Uh-huh. Todo lo demás es el teatro. Tu pasión es el teatro. Después, en ¿no? un momento ya me retiré de la empresa y me dediqué exclusivamente a mi sala y al teatro, digamos. Ahora vienen a Resistencia, no a Corrientes, a hacer algo. ¿Qué? No, vamos a estar en Resistencia hoy. Mañana estamos acá en Corrientes, no sabía. en el Teatro de la Ciudad. Okay. Y el domingo a la noche estamos en Paso de los Libres. Okay. Nuestro recorrido. Bueno, estás acompañado. Presentanos a tus Mi compañero con Federico Aimeta. Hola, sí. ¿Cómo están? Platense. Sí. Con él dirigimos el espectáculo en vivo. Sí. Y Lucas Lopisi, que es uno de los actores. Buenas. ¿De qué se trata? Es un espectáculo de improvisación, pero con la idea de que, digamos, el interés de la improvisación esté enfocado más que nada en la verosimilitud de la actuación y no tanto en el relato, no tanto en la historia que se cuenta, ni tratar de que la historia sea risoria y todo eso, sino que eso, ¿no? Que es un desafío también. Siempre, ¿no? siempre. Por eso se llama vacío, porque es un salto, como un salto al vacío. Entonces, un nombre tremendo tiene, ¿no? Un nombre tremendo tiene. Porque y la cosa es, ¿podemos desarrollar un poco la idea de improvisar? Sí. ¿Implica hacer cualquier cosa? Es la pregunta. A ver, sí, en realidad sí, implica hacer cualquier cosa. Nosotros con Federico damos un taller de... No le decimos que es de teatro, sino lo que nosotros damos un taller de actuación exclusivamente, ¿no? Entonces trabajamos sobre la actuación. No, las otras variables teatrales como el texto, la puesta escénica, armar la escena, la producción escénica, eso está fuera del trabajo que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos es un trabajo intensivo sobre la actuación, sí, exclusivamente. Con lo cual eso implica necesariamente caer en la improvisación, porque como no laburás un texto, no trabajas una escena, tenés que improvisar. Pero entonces, para eso, ¿qué hace falta? ¿Hace falta un entrenamiento? Un entrenamiento. A ver. Sí, los chicos que nos acompañan, nosotros tienen entrenamiento ya de unos años con nosotros, un montón. ¿Y cómo lo hacen? ¿En qué cosas? Digo, en el día a día asumo que también está eso, ¿no? Aparte de la formación misma. Yo creo que tiene más que ver con el tiempo ya que de armar equipo, con el resto de los compañeros. Y se va armando un código también, digamos. Y la actuación se sostiene también por la dinámica que hay entre la dirección y la actuación. Se van construyendo las situaciones, claro, para que se pueda construir la ficción, digamos. Claro. Que eso pueda armarse de esa manera, digamos. La creación de un código implica un lenguaje común, sí, ¿no? ¿Cómo es? Como te decía yo, es estrictamente... Aprender ciertas cosas. Sí, a ver, eso es como la pregunta que nos hacíamos nosotros al principio cuando damos clases o cuando empezamos a hacer un taller exclusivamente de actuación. La pregunta es en qué me concentro yo cuando estoy actuando frente al público. La pregunta es esa, ¿en qué estoy? ¿Dónde tengo que estar? Sí. Entre comillas, parado para actuar frente al público. Sí. Entonces, a partir de ahí uno tiene empieza a hacer ejercicios y construir ese lugar, tratar de definir ese lugar, y a partir de ese lugar se empieza a generar toda la improvisación. O sea, claro, siendo que todo lo que pasa uno lo entiende que es ficción, pero uno lo entiende como una realidad, digamos, alternativa, y funciona y reacciona en función de lo que va pasando. Por lo tanto, hay una representación. Sí, claro. Hay una representación de esto que... Nadie es quien es cuando sube al escenario, digamos.
nadie es quien es cuando sube al escenario. No, tremenda la definición, ¿no? ¿Y el contexto les da herramientas o cambia un poco la situación? Porque no es lo mismo presentar una obra acá en Capital, hacerla en Resistencia y después irse a Paso de los Libres, 400 kilómetros. ¿Cómo cambia un poco eso? Yo supongo que sí. A nivel contextual, esto, qué sé yo, no conocemos ninguna de las salas todavía, por ejemplo, donde vamos a estar. Claro. Pero es ir y adaptarse a lo que haya. A lo mejor en una podemos armar un livingcito y será una improvisación basada en eso. A lo mejor en la otra es más bar y bueno, será un bar y pasarán cosas que pasan en un bar. O después lo que tiene también como procedimiento es que esto que decía un poco el Pollo, que las temáticas van derivando mucho, se rompe mucho, no hay un relato que de principio a fin. Entonces a lo mejor lo que en un principio es un bar, después puede llegar a ser un camarote de un... Sí. Pero pensemos, por ejemplo, en una situación donde, cualquier situación, pero ¿qué entidad tiene el lenguaje verbal? Tanto como el gestual, tanto como el corporal. Lo que pasa es que pero al estar acostumbrados a la representación teatral lineal, actual, contando una historia, pues eso es la pregunta. ¿Qué lugar ocupa el texto? No el texto, porque no hay texto, pero el lenguaje verbal. Y es, como te digo yo, es como cualquier variable de vincular, digamos, de uno con el otro, ¿no? O sea, vinculás con el gesto, uno opina con el gesto, y el otro lo ve o no. Sí. Y bueno, eso también es una cuestión vincular. Y la textualidad, lo que se comunica diciendo, es parte de eso. Y para mí o para nosotros es qué sé yo, a ver, un tercio, un cuarto de lo importante dentro de el lenguaje de los cuerpos y los gestos. Para nosotros es mucho más ¿cómo se dice? Sintomatizador o sintomático de lo que les pasa afectivamente a los personajes, que es lo que nos importa, digamos. Nosotros entendemos que ser otro es sentir ser otro, digamos, ¿no? Cuando uno actúa. Pero está basado absolutamente en el plano afectivo, que es el que uno mueve como motor. Cuando yo te decía esto de en qué lugar nos paramos, es en ese lugar donde el motor afectivo es el que mueve la ficción. Como no conozco tanto de esto, pero el tema es, imaginemos una situación de ustedes, de improvisación esta noche. Es decir, yo si estuviera ahí diría, ¿me convidas un mate? Y ahí comienza algo. Sí. ¿Cómo sigue? Sí, ¿cómo no? El tema es que esa situación sea verosímil para ustedes. Claro. ¿Este es el trabajo? Sí. Okay. Igual eso estaría alimentado por un montón de factores. Hay un mate dando vueltas, pero también seguramente previo a eso se ha construido un montón de imaginarios que en común. También te puedo decir, no quiero tomar mate. Otra situación. Y ahí se da la situación. ¿No? Sí. ¿Es ese el hilo? Sí. No va, ¿Una chispa? Quiero decir, ¿la creación es una chispa? Sí. Sí. Medio que sí. ¿Y la segunda chispa? Lo mejor es que sea o un gesto o una reacción, o suponte, me comes un mate, dale, y te doy un mate, pero vos todo lo que viste... O sea, ¿me das de mala gana? Suponte, ¿no? Claro, pero, qué sé yo. ¿No me querés convidar? Está bien, gracias. Claro. Está bien, ya estás para ir. Ya está. Esta noche te invitamos. ¿Tiene un lugarcito? Esperamos esta noche. Chicos, ustedes están saliendo un poco de esta situación, están haciendo teatro en un momento difícil de la cultura argentina. ¿Qué te parece? ¿Cómo están viviendo eso? Particularmente esa es una necesidad, entonces uno no puede parar, no va a parar. Y contextualmente, como en los últimos tiempos, lo que yo he notado que, por lo menos en nosotros, es que ya las circunstancias uno tiene que empezar a hacer, ir más allá. Uno no puede esperar que la situación esté mejor para poder crear. Uno tiene una necesidad de crear y entonces uno ya empieza a... Y bueno, ya hemos pasado por esto, digamos, en el 2001, me acuerdo la sensación. Hemos hecho funciones para una sola persona que era invitada, por ejemplo. ¿Entendés? Y entonces hemos pasado situaciones terribles y bueno, hay que crear. Y sobre todo hoy, para mí, el teatro tiene ese lugar
convivio, de juntar irrepetible. gente. Irrepetible, y por suerte pareciera que es el último bastión como de sentido, la música, de un sentido posible, la ¿no? cuestión presencial, Sí. ¿viste? Es de lo último que queda vivo frente a todo lo que se empieza a virtualizar, uno empieza a enajenarse de la realidad a través de los dispositivos y empieza a abortar toda conexión con el otro, digamos. Entonces el teatro tiene eso que es el valor del teatro, es justamente la cuestión vivencial, es la presencia, y entonces, por suerte, digo, estamos en ese lugar nosotros hoy, en un punto, como diciendo, bueno, vamos a hacerlo. Cuando se hunda el barco, los últimos que nos vamos a ahogar vamos a ser nosotros. Los violinistas del Titanic. Claro. ¿Y ustedes de qué formación vienen? En mi caso es todo talleres particulares de teatro. Yo no tengo una formación académica, no Sí. fui a la escuela de teatro de La Plata ni nada. Empecé muy chico, empecé a los tipo 16, 17 años, con talleres y talleres de interés. Sí. Y después empezando a hacer, desde con poco conocimiento, juntarte con un grupito, que en algunos casos era un profesor, la profesora de turno, Sí. y te proponían algo, con algún elenco también conformado así de taller, y después vas conociendo con el tiempo a la gente con la que más empatizás, y después ya laburás siempre con vos? tu grupo de pertenencia. Sí, igual. Fui haciendo talleres desde chico. Y hace cuánto, 10 años ya que estoy con ellos. Sí. Y bueno, y Vacío tiene 10 años también, el espectáculo. El formato tiene O ese. sea, Vacío. ¿Dónde está la sala de ustedes? En La Plata, A ver, ¿dónde? en el borde, cuando llegás de Capital, está como en el borde de La Plata, Ujú. Boulevard 83 y 34, bueno, tiene mucho. Ujú. Pero llegás de Buenos Aires por la autopista, haces 2 cuadras y está la sala ahí. Bueno, O sea, recordemos toda la información. ¿Dónde van a estar? ¿Cuándo? Hoy estamos en Candanga, en Resistencia, las direcciones no me acuerdo, pero en Candanga a las 23 horas. Acá tengo Ok. Santa Fe 965 en Resistencia Sí, a las bien. 23. Igual Sí. está todo ahí en el litoral.com. Ah, buenísimo. ¿Y después? ¿Mañana? Y mañana estamos acá en el Teatro de la Ciudad a las 21 horas, el que está en el pasaje Villanueva. Y después estamos a las 20 horas en la Biblioteca Sarmiento, en Paso de los Libres. Ujú. El domingo. Madariaga 870 y en Paso de los Libres. ¿Cómo armaron la gira? Porque yo soy de acá y hablé con un amigo mío, Gustavo Benítez, que hace teatro Sí, claro. acá, y era Mi vecino. Mi vecino, vive fue al lado de mi vecino. casa. Mira, fue mi vecino cuando yo era pibe, éramos amigos de la infancia, Sí, chiquitos, y sí. yo me iba a la vuelta, era Bernardo y Gustavo, Sí, porque claro, eran los claro, hermanos, claro. y yo me iba a jugar con ellos. Y pasó el tiempo, bueno, pasó la vida un poco, y en un momento me enteré que Gustavo hacía teatro, Sí. hacía acá teatro, así que bueno, no hay mucha gente que las estadísticas dicen que no hay Sí. mucha gente que haga teatro. Entonces me comuniqué, Gustavo, vamos a charlar un rato, qué sé yo, y empezamos a hablar. Sí. Él le interesó, le contaba lo que hacíamos allá en La Plata y le interesó el formato, y entonces dije, bueno, a ver qué pasa si, nada, haces unos cálculos y decís, bueno, vamos. Y los chicos allá en la Plata digo, estuve hablando con uno que tenemos ganas de ir a Corriente, entonces todos estos que son ¿Y Resistencia también super así? manija. Y Gustavo hizo el Claro. primer contacto con las salas, y él consiguió como hizo el primer contacto con la sala, y ahí nos mandamos, armamos, hicimos unas cuentas y dijimos, bueno, vamos. Pollo, gracias. No, gracias, muchísimas Gracias, gracias. chicos, José y bueno, Pollo muchos Canavaro éxitos. y Federico Aimeta. Federico Aimeta. Y Lucas Lopici. bien. Bueno, Belén, ¿nos vamos? No sé Nos con qué nos vamos. vamos, pero nos vamos. 10, 2 de la mañana, nos vamos hasta el lunes. Ya va a estar Eduardo Ledesma con nosotros, Belén da Costa, Latana Obregón hace la producción del programa, Darío Aguirre le pone al aire, soy Carlos Lescano y no sé con qué nos vamos. Chau.